Vamos a pensar en esta mañana sobre algunas cosas que me parecen muy preciosas, pero quisiera comenzar diciendo que tuvimos una escuela dominical preciosa. Gloria al Señor, porque es muy importante a veces hacer un repaso a nuestra historia, ¿no? Recordar cosas que hemos vivido, que hemos aprendido, para poder seguir hacia adelante sin cometer. Eso va contra nuestra sociedad, ¿no? Hoy en día en España parece que todo el mundo quiere borrar sobre todo lo que es malo. ¿Sí? Lo que ha sido mal en nuestra historia, vamos así a ejecutar y dejar totalmente fuera de información para que nadie sepa las cosas malas que hemos hecho. Pero eso no es bueno, porque todos nos equivocamos y nuestra sociedad también se equivoca. La historia de nuestros errores, y debemos aprender de ellos. Y para no volver a cometerlos, para no olvidar lo mal que hemos hecho algunas veces. Y esto en contra de lo que estamos ahora mismo hablando, pero del lado contrario, vemos también que es importante ver las cosas buenas que hemos logrado. Y veíamos hoy cómo la Reforma Protestante tocó toda la sociedad positivamente, tanto en tener un principio, en tener patrones elevados que buscaban al Señor y que buscaban honrarles, como también en traer la igualdad, la libertad y tantos otros aspectos importantes en la vida social que cambió nuestra visión, nuestro enfoque, nuestra situación. Cuando hablábamos de hoy escuchábamos la escuela dominical, me acordaba de cuántas personas en mi nación aprendieron a leer a través de la Biblia. Y qué importante es recordar las cosas que hemos hecho y que han cambiado nuestra historia para bien, para no volver o para no pasarse de roscas, como digo yo, no pasarse más allá del equilibrio y del límite que todos tenemos, porque somos seres preciosos, pero tenemos un límite, ¿no? Y Dios está ahí para bendecirnos. Así que en esta mañana vamos a comenzar a pensar, Dios es creador, y cuando miramos, hoy cantamos, ¿no? Al contemplar los cielos, al contemplar las flores y tantas cosas preciosas, podemos ver tantas cosas preciosas de Dios. Hoy vamos a comenzar a contemplar una de las creaciones, o recordar una de las creaciones más preciosas para mí, de Dios, que es la iglesia. ¿Qué es realmente la iglesia para ti? Muchas veces nosotros decimos, yo voy a la iglesia. En verdad, no vienes a la iglesia porque el templo no lo es. Diferente. ¿Qué es? ¿Eres tú iglesia? Porque vivimos un tiempo donde muchas personas son hábiles, tienen mucho conocimiento, pero poca vida en lo que Dios nos dice. Son muchas veces hábiles para la crítica y critican todos y a todos por todo. No hay nadie que se salve de sus críticas. No obstante, si somos cristianos, necesitamos comprender quiénes somos y realmente cuál es el propósito de Dios. Un día llegaremos a su presencia, ¿sí? Esto hemos cantado ahora y es así, la palabra de Dios nos confirma, y en la Santa Cena que celebraremos dentro de poquito también nos recuerda. Pero acordaros que todos nosotros delante de Dios iremos a su presencia y tendremos que rendirle cuentas, comenzando por nosotros. Viniendo Jesús, Mateo 16, 13 a 18, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios
viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es interesante este pasaje. Ese pasaje ha dado mucho quebradero de cabeza a lo largo de la historia. Hay en este pasaje palabras que han motivado divergencias y discordia en medio de los cristianos. ¿Cómo pues debe entenderse las siguientes palabras que nuestro Señor pronunció cuando dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Decir que un hombre falible es la base de un templo espiritual no está en consonancia con el lenguaje empleado en la Biblia. En nuestro entendimiento, la palabra roca se refiere no a Pedro como persona, como ser humano, sino a la gran verdad de la misión y divinidad que de nuestro Señor, que Pedro ahora acababa de declarar. Era una verdad profunda, eterna, sin límites, sin fin, jamás dejará de ser verdad. Él responde al Señor diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es como si nuestro Señor hubiera dicho: con razón tienes el nombre de Pedro o piedra, pues acabas de confesar esta sublime verdad, sobre la cual, como sobre una roca, edificaré mi iglesia. Jesús conduce a los discípulos a reconocer su identidad divina y anuncia la institución de la iglesia que Él vino a establecer. Dos temas vitalmente relacionados. La confesión de Pedro y la respuesta de Jesús indica cómo fundaría su iglesia, y la cruz como el camino del triunfo. Entonces, en esta mañana vamos a recordar y refrescar en nuestra mente algunas cuestiones importantes a la hora de decir: yo soy hijo de Dios, yo soy miembro de la iglesia, yo soy cristiano, yo sigo a Jesucristo, yo soy su discípulo, etcétera, etcétera. Primero, ¿quién es Jesús? Era la pregunta. ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre para la sociedad en que Él estaba? Y hermanos, es importante conocer la razón de ser de Cristo para poder caminar conforme a los parámetros que Dios estableció en Él para su pueblo. Ser cristiano no es hacer lo que me antoje. No es hacer el camino, el caminante que va caminando. El camino ya está hecho, y si hay un caminante de verdad, ese fue Cristo, que abrió el camino para nuestra salvación. Así que no puede ser cualquier camino, no puede ser de cualquier manera, no puede ser cuando me antoje o si me antoja. Hay un camino, hay un Señor, y Él es el Señor, y Él es el camino. Pensando en quién es Él, el Cristo, el prometido, el que fuera ungido, que vendría para salvar el mundo. Juan el Bautista nos recuerda un poquito más y dice: el Cordero que quita el pecado del mundo, la simiente prometida que aplastaría la cabeza de la serpiente, el único que tiene todo el poder y autoridad y que ha vencido al maligno y al mal. Eso es muy importante tener claro. Él es el que puede. Él es el que tiene todo el poder. Él fue el que destruyó el imperio de la muerte, conforme nos dice en Hebreos. Como creyentes y discípulos de Cristo,
deberíamos tener muy claro la respuesta de quién es Jesús. No es quién es Jesús para mí, es quién es Jesús, ¿cierto? Para mí puede ser una cosa, pero Jesús es mucho más de lo que yo a veces pienso. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, si Jesús es, y yo estoy seguro de que lo es, el centro de nuestra salvación, el único camino al Señor, no el Señor o al Señor, a Dios, entonces todo aquel que quiera acrecentar algo más en todo lo que Él dice que somos en Él o en lo que se debe hacer para entrar en el reino de Dios, estas palabras, estas personas son un desafío a la divinidad y un gravísimo error. Nadie puede cambiar lo que Él reveló y nunca debiera estar en el corazón del más intelectual de esta vida querer cambiar lo que Dios ha puesto, porque ni su intelectualidad, ni su sabiduría, ni su fuerza puede cambiar la verdad absoluta. Es importante vivirla, conocerla, entenderla, probarla en todo caso a aquellos más negativos y que a veces dice que ser cristiano es algo tan equivocado y tan antiguo como en el pasado. Cuidado, la verdad no cambia. Otro aspecto que debiéramos entender ya en esta pregunta, ¿quién es Cristo? Y Él va a hablar qué dicen los demás del Hijo del Hombre. Y Él mismo da una revelación de quién es Hijo del Hombre. Es muy interesante eso. El Evangelio es la proclamación de lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús. No hay otro Evangelio. Eso de que, mira, si crees en Cristo, no, te va a ir todo bien, te va a abrir las ventanas de los cielos y va a caer dinero y euros sin fin para tu vida y no te enfermarás y no tendrás problemas y tu vida será un mar de rosas en esta tierra. Estarás en una hamaca y Dios mismo vendrá y te bendecirá. Es la peor de las mentiras, hermanos. No es así. No tiene nada que ver con esto. Y por eso nosotros debemos entender el hecho de la persona de Jesús, que culminó su tarea con su muerte, resurrección y ascensión, e incorporó su propia vida en su pueblo redimido, que ha creado y que todavía está creando, que se llama la iglesia o iglesia. Jesús es llamado Hijo del Hombre 88 veces en el Nuevo Testamento. El primer significado de la frase, el Hijo del Hombre, se encuentra en el profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14, que dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, e hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Hijo de hombre significa aquel que Dios dio poder contra el mal, para vencer el maligno, la maldad, y para asegurar un reino no hecho por manos humanas. Esta piedrecita en la profecía de Daniel que caía y que se hizo una montaña tan grande, y todos los demás reinos de la tierra eran nada comparado con el reino de Dios. Él es rey. Me acuerda Pilato preguntando, y él va a decir: ¿mi reino? ¿Os acordáis? No es de este mundo. Hijo de hombre era un título mesiánico. Jesús es aquel a quien le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Os acordáis? Jesús diciendo: todo poder me es dado. Exactamente. Cuando Jesús usaba esta frase en relación a sí mismo,
Él se estaba adjudicando la profecía del Hijo del Hombre. Segundo significado de la frase, el Hijo del Hombre, es porque verdaderamente Jesús no era algo etéreo o algo sin cuerpo. Él era un ser humano, nacido de la Virgen María. El Verbo se encarnó, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero también nos da otra pista de quién es Él, diciendo en la respuesta de Pedro, el Hijo de Dios viviente o que vive. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Y aquí hay algo muy importante que hemos alabado al Señor también. Primero, que Dios Dios es real. No es una fantasía de la mente humana. No es una necesidad que tiene el ser humano de buscar a su identidad. Dios es real y es creador. Y a mí, yo admiro los que tienen valor, aquellos científicos que después de estudiar y romperse la cabeza estudiando la genética humana y cualquier otro aspecto de la ciencia, llegan a una conclusión. No pueden esto salir de un acaso, de una mera explosión involuntaria totalmente. Es que la creación es tan bien pensada. Tú eres un ser tan bien pensado, tan bien edificado, que la nada no podría jamás hacer eso. Mira, todos nosotros, con toda nuestra ciencia, no hemos conseguido hacer nada semejante a lo que Dios ha creado. A pesar de nuestra inteligencia y de creer que somos el rey del mundo, del mambo, no sé. Qué interesante. Dios es real, hermanos, no es un juego, no es una invención, no es alguien ahí para esto que nos hemos inventado, porque en fin nos encontramos solos, desamparados, sin saber a dónde vamos. Él es el creador que intervino en nuestra historia y lo hizo adrede, lo hizo conscientemente, lo hizo de forma justificable. Nadie puede negar la venida de Jesús. Nadie puede negar sus palabras, nadie puede negar su muerte, nadie puede negar lo innegable, su resurrección y su ascensión. Dios construyó un plan y un camino para nuestra salvación, y este camino es real, histórico y comprobable en Cristo. Y me acordé de Hebreos 1, capítulo 1, versículos 2 y 3, cuando dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma o la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ahí está el Cordero, por medio de sí mismo se sentó a la diestra derecha de la majestad en las alturas. Entonces, la segunda pregunta que me cabe o me viene al corazón es: ¿quiénes son los que creen en Cristo? Si Jesús es lo que dice que es, ¿quiénes son aquellos que creen en Cristo? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y ahora individualmente, ¿quién eres tú cuando te dice yo soy cristiano? Porque yo soy cristiano tiene un peso muy grande y mucha gente lo usa de una forma muy terrible y a veces hasta maligna, porque otros que no son cristianos dicen: si voy a ser cristiano como son estos cristianos, prefiero no ser cristiano. ¿Cierto? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mirad, la primera cosa que saco de aquí, de quiénes somos cada uno individualmente como hijos de Dios, es que somos afortunados. Son los que han entendido la verdad sobre Cristo. Qué interesante esto. Son aquellos que en medio a todo han tenido la revelación de quién es Cristo. Y esta es una revelación que viene directamente de Dios a nuestro espíritu y a nuestra mente. Nadie se convierte solo. Nadie nace cristiano.
Nadie se hace por su propia voluntad cristiano. Puedes tener una apariencia cristiana, una aureola cristiana, una ropa cristiana, unas palabras cristianas, una familia cristiana, pero si Cristo no es tu Señor, irás al infierno creyendo ser cristiano. Porque, como decía Juan el Bautista, es necesario nacer de nuevo. No es una cuestión de religión, no es una pelea por las religiones, aún aquellas que se llaman cristianas, pero es la realidad de ser lo que tú crees y lo que Dios te ha revelado en Cristo y el toque de la transformación de Dios en tu vida. Interesante, eso me recordó a Tomás. Tomás decía, yo solo creeré que Él ha resucitado si lo toco, si toco sus manos, sus heridas, ¿no? ¿Os acordáis? Era bien desconfiado este hombre. Y cuando él vio a Jesús, el Señor Jesús le dice así, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Interesante. Cuando una persona alcanza la convicción de que Jesucristo es el Señor, venciendo sus dudas, llega a una seguridad que no puede alcanzar la que acepta las cosas sin pensarlas. Yo siempre digo aquí, lo más precioso, una de las cosas más preciosas para mí del cristianismo después de mi salvación y la vida eterna es el hecho de que me ha hecho pensante. Un ser libre para pensar, para concluir y para ser iluminado por Dios, no uno que va con toda la multitud. Me acuerdo, uno de mis hijos espirituales, que amo tanto en África, ¿no? Hijo de Imán, que cuando él creyó, cuando él recibió la salvación en Cristo, aún su padre le obligaba a ir a hacer las oraciones porque su padre, siendo imán, él era el que iba a dar continuidad a ser el jefe de la mezquita de su barrio. Pero llegó un momento que él dijo, papá, yo lo siento, te quiero mucho, pero yo no soy más un musulmán. Yo soy cristiano, Jesús ha salvado mi vida, me ha sanado de la muerte, porque él tuvo una sanidad de la misma muerte. Y entonces el padre le echó y le dijo, a ver si ese Dios tuyo te responde. Y él salía por el jardín de su casa con estas palabras, con una mano delante y otra detrás. Muchos años después, algunos lo conocieron aquí, porque él vino aquí, Demba, ¿no? Mujahid Demba Yalo. Él dio su testimonio una Navidad aquí para nosotros. Muchos años después, él me dijo, Adoniran, yo quiero ver a mi padre, ya está muy mayor, y no sé hasta cuándo estará. ¿Será que mi vida está amenazada de muerte? No puedo entrar en mi país porque me matan. Oramos. Y yo dije, mira, si Dios te está diciendo de ir, prepara todo y va. Y él fue. Y hermanos, él me cuenta, y siempre eso me anima. Cuando él estaba llegando, su padre estaba sentado en el mismo porche, mirando hacia el jardín de su casa. Y cuando le vio, le dijo, Demba, y salió corriendo. Y abrió el portón y le abrazó. Y dijo, yo te vi en la televisión. Y ahora puedo decir que el Dios tuyo es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Demba alcanzó aquí en Europa un premio muy elevado en bioquímica, ¿no? Y salió por todos los reportajes. Y salió también allá en Benín, su tierra, y su padre lo vio y se dio cuenta. Dios es real y cuando uno le conoce, no tiene cómo dejarlo. Y cuando uno le conoce, se da cuenta del privilegio que tenemos de tener a nuestro Dios como nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando entendemos quién es Jesús, entendemos también quiénes somos. Somos afortunados
llamados, perdonados, renacidos, hechos hijos de Dios, llenos de vida abundante, libres de condenación y del pecado, llenos de esperanza y más que vencedores. ¿Sí o no? ¿He dicho alguna mentira? Lejos, entonces, la mentira de que somos pobrecitos, dignos de pena, que nosotros pues, no tenemos a dónde ir, somos minoría. No, aquel día de todo pueblo, tribu y nación entrará en la presencia de Dios y también de España. Todos aquellos que han creído, que han entendido, que no han sido religiosos, pero que han tenido un nuevo nacimiento. Pedro va más lejos y nos dice que somos piedras vivas. Él mismo lo dice en 1 de Pedro 2, 4, 5, muchos años después, acercándonos a él, hablando de Dios. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos piedras vivas, diferentes unos de otros, no estamos uniformes. Aquí no usamos todos la misma chaqueta, aunque todos tenemos la misma identidad. Pero hay un propósito para la iglesia. Nosotros necesitamos edificarnos. Y eso es lo que enriquece. ¿Cuántas naciones hay aquí representadas hoy, en ese exacto momento, en esta pequeña reunión? Pues es pequeña reunión. Y cuando miramos eso, es un milagro que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Desde ecuatorianos hasta, no sé, alemanes. Estamos aquí porque un día Jesús nos ha salvado. Necesitamos edificarnos con un propósito, casa espiritual, bajo la piedra angular que es Cristo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Piedra o piedras y piedra angular que forman la iglesia. Interesante que nos llame piedras. No hay una piedra igual que otra, ¿cierto? Piedras vivas. Entonces, por último, ¿quién es la iglesia? Yo también te digo, dice el Señor, que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mirad, solo el ya en principio. Lo que vemos es que no es tu iglesia, no es mi iglesia, no es la iglesia del pastor fulanito de tal o de la pastora no sé de las cuantas. No. Esta iglesia, la iglesia es de Cristo, ¿cierto? Aquí vemos la promesa de Jesús de crear una institución que sería la agencia divina para extender su reino. Y eso es muy importante. No perdamos de vista que Jesús mismo es el que la edifica, que edifica la iglesia. Los creyentes son llamados para participar en la tarea, pero el que hace la obra es Dios. Él es el hechor de esta obra. El término iglesia se encuentra aquí por primera vez. Jesús lo utilizó solamente 2 veces. Domingo que viene veremos la segunda. Pero se encuentra en una total de 115 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Iglesia significa los llamados afuera. Interesante. En el mundo secular se refería a la asamblea política y democrática de las ciudades libres en el Imperio Romano. Y eso nos dice algo muy importante, porque la iglesia tiene que tener un peso mayor que solamente venir el domingo y alegrarnos juntos, alabar a Dios con muchas palabras lindas, a orar si necesitamos, pedir un abrazo si estamos necesitados y se acabó. Pues está mal asunto, ¿eh? Si eso es para ti, ser iglesia, vas mal. Vas muy mal. Estás muy enfermo. Porque la iglesia es mucho más que esto. Tiene un poder decisivo en el mundo
en que nosotros estamos. El término iglesia se usa en dos sentidos. Primero, para la iglesia universal de Cristo, en Hebreos 16-18, que no vamos a leer, pero es decir, a todos los creyentes de toda la parte, la iglesia universal. La iglesia es mucho mayor de lo que uno piensa, ¿no? Cuando yo vine de mi país a aquí, encontré mi pueblo. Encontré mis mamás, encontré mis papás, encontré mis hermanos y hermanas, encontré mis hijos, encontré mi familia. La iglesia es mayor de lo que uno piensa, pero también se dice, y la mayoría de las veces, no la vasta mayoría, se utiliza esto para referirse a las iglesias locales. Aquí, la iglesia de Tres Cantos. La iglesia que Jesús fundó es esencialmente un compañerismo de creyentes en Cristo. Coinonía, comunión, unidos por la experiencia común de la salvación, la gracia de Dios, por su compromiso con Cristo de seguirle y por su misión en este mundo. No es tanto una organización como lo es un organismo vivo, un cuerpo en el cual habita el Espíritu de Cristo. Los apóstoles entendieron su misión, o que su misión era la de fundar núcleos de creyentes por todo el mundo, llamándolos iglesia. La iglesia de Cristo debe ser fiel a este compromiso misionero. Gracias a Dios, tenemos Pedrezuela, pero hay tantos pueblos todavía que no conocen al Señor y necesitamos ponernos las pilas, porque ser iglesia es anunciar el reino de Dios en todas las partes. Portadores de la luz, hermanos, de la sal, del entendimiento revelado por Dios de la verdad que nos conduce a la vida eterna. A la iglesia nunca podrá omitirse. Entonces nos cabe una pregunta: ¿eres iglesia? Hay que pensarlo. ¿Qué hay de verdad en vuestra vida con respecto a la presencia constante de Dios en cada uno y su plan para ti? Concluyendo, hermanos. Juan 17, 20 a 21, Jesús orando por su pueblo dice: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quizás el rol fundamental de la iglesia es ser uno con Cristo y con Dios. Y si somos uno en Cristo y en Dios, seremos uno entre nosotros. Una sola misión, una visión, una acción coordinada y dirigida en obediencia y submisión. En el reino de los cielos no entrarán denominaciones, ni bautistas, ni católicos, ni pentecostales, ni fulanita de las cuantas. No, entrarán los que fueron lavados por la sangre del Cordero. Y Dios tiene una finalidad para su iglesia. El mundo puede ver a Dios en ti, en mí, en nosotros, si permitimos que Dios sea Señor en mi vida. Segundo aspecto que quisiera recordar de la iglesia es que, y me encanta ese texto tan conocido de 2 Crónicas: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este texto es precioso, porque la iglesia puede ser el termómetro, el equilibrio en un mundo lleno de maldades, y nosotros necesitamos serlo. Necesitamos ejercer iglesia para que el mundo tenga
este equilibrio. Además es que el mundo va en un desenfreno total, ¿no? Ser iglesia, entonces, hermanos, va más allá de satisfacer nuestras necesidades, ¿vale? Nunca diga eso más en mi presencia, ni aquí en esta iglesia. Ay, no, yo soy creyente porque Dios me ha dado paz, me ha dado alegría. Claro que sí, todo eso es verdad. Pero esa no es la finalidad. Servir a Cristo. Nos llamó para ser siervos. No es para que mi cuenta en el banco esté rebosante, ojalá lo esté. Yo deseo para ti eso. Pero eso no es lo más importante. De hecho, hermanos, vivimos en una de las sociedades más ricas del mundo. Tienen de todo, pero están enfermos. No tienen felicidad, no tienen paz, no tienen alegría. Basta ver sus familias, basta ver los crímenes que escuchamos cada día más y más y más. Basta ver todo lo que estamos viendo. Basta ver el tráfico de personas. ¿Y cómo habrá felicidad ahí? Puedes tener el coche del año, pero si no tienes a Cristo, se quedará aquí. Ser iglesia es mucho más. ¿Por qué? Jesús va a decir así: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia tiene una misión. Todas las naciones, en todos los lugares, necesitamos resistir, orar, evangelizar y tantos otros aspectos coherentes a esta realidad. Como iglesia, necesitamos creer de verdad en el llamado a la misión que Dios nos hizo. Debemos creer en ello, hermanos. Mirad, cuando nosotros llegamos aquí a este lugar y a este templo tan bonito para la gloria de Dios, las primeras personas que se convirtieron aquí fue nuestra hermana Pilar y Miguel. Miguel venía a traer aquí su perrito. Y un día, trayendo su perrito, ató en la puerta y entró. Y conoció al Señor. Después vino Pilar y conoció al Señor. Oh, qué cosa maravillosa. Más que es preciosa. Un piropo aquí para mi hermana que amo tanto. Qué cosa más linda lo que Dios puede hacer cuando alguien decide ser iglesia. Hay que creer en verdad. No solo tener intelectualmente, porque lo intelectual, si no creemos, hablando de la palabra de Dios, no tiene ningún sentido. No podemos distraernos entonces y perder de vista la razón de nuestra existencia. La misión comienza cuando en realidad nos disponemos a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ser iglesia no es que el pastor tenga que hacer todo en la iglesia. Y no estoy reclamando, hermanos, porque aquí tenemos una iglesia muy bendecida. Pero quiero decir eso para romper a veces los esquemas. El pastor no es responsable de tu salvación. Cuando llegues en la presencia de Dios, el pastor no va a responder por ti. No va a llegar así: a don Irán, ven aquí. A ver, no, Viviane, esto, a ver, no está bien porque tú... No va a ser así. Porque Dios llamará a don Irán, nada de pastor. A don Irán, ven aquí. Ahora responde por tu vida. Y va a llamar a Viviane, ven aquí. Y ahora responde por tu vida. La verdadera iglesia de Dios es victoriosa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta expresión de Jesús, Jesús aseguró a los discípulos la permanencia de la iglesia mientras exista el mundo. No prevalecerán significa no tendrán fuerza contra o no se impondrán. Parece ser que Jesús está prometiendo a los apóstoles que la tumba o el infierno no podrán resistir el avance o el ataque de la iglesia militante. La iglesia tiene la gloriosa misión o la misión gloriosa, proclamando el evangelio de liberar a los seres humanos de este destino, introducirlos en el reino de Dios, donde hay vida